Soy Marianela Escoco, soy historiadora, profesora en la Universidad Nacional de Rosario, investigadora de CONICET, y también he dado clases en escuelas secundarias y EMPAs, así que bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas para hacerte sobre tu libro. Para empezar, te queríamos preguntar qué hipótesis puedes elaborar sobre los responsables del robo de los documentos de la Comunidad de Rosario. Bueno, como hipótesis de los responsables del robo, primero hay que pensar la documentación que fue robada, que la desconocemos hasta el día de hoy, porque desde el momento que se incautó, que fueron unos meses antes del robo, no se pudo analizar esa documentación. Era una documentación sin duda muy valiosa, muy importante y muy voluminosa. Por lo tanto, simplemente se vio lo que en ese momento los testigos, quienes participaron de los allanamientos, pudieron ver. Pero no sabemos exactamente qué había. Sí hay algunas sospechas, insisto, por lo que pudieron ver. En ese sentido, podemos decir que fueron a grandes rasgos los servicios de inteligencia, pero digo a grandes rasgos porque eso también hay que desgranarlo. En primer lugar, creemos que tuvo que ver el ejército en particular, donde además fueron imputados dos de ellos, que eran los jefes de inteligencia en ese momento, el segundo cuerpo de ejército. Hace unos años hubo juicio, ellos fueron imputados. Incluso en su momento, la única persona que fue removida de su cargo fue el comandante del segundo cuerpo de ejército. Digo que fue removida de su cargo por este robo. Pero también sabemos que había complicidad policial de la policía de Santa Fe, que además tenía su propio servicio de inteligencia y que fue uno de los mayores responsables de la represión en Rosario. Por lo tanto, creemos que es lo que ellos mismos denominaban como fuerzas conjuntas, que además hay que decir, para octubre del 84, menos de un año de democracia, seguían activos, ¿no? Como demuestran los propios documentos de otras instituciones que luego pudimos encontrar, donde vemos que los servicios de inteligencia, sobre todo en Rosario el de la policía, seguía funcionando y seguía persiguiendo, investigando e informando sobre las acciones, por ejemplo, de los organismos de derechos humanos. Así que sin duda hay un responsable o unos responsables que son del ejército en particular, pero no descartamos que haya otros militares de otras fuerzas y sobre todo de la policía de Rosario. ¿Y qué impacto tuvo este robo de documentación en los procesos judiciales posteriores? Bueno, sin duda el impacto tiene que ver con la ausencia, ¿no? Con lo que no se pudo investigar o probar en esas causas judiciales. Y yo creo que el mayor impacto tiene que ver con la cuestión civil, porque quienes pudieron ver esos documentos aclararon que se sabía que había información sobre las empresas que habían dado apoyo económico y se habían beneficiado de la represión de la última dictadura militar. Y que sin duda fue la pata, para decirlo de alguna manera, que más nos costó y nos sigue costando juzgar. Hasta el día de hoy son muy pocos los civiles que estuvieron implicados en la represión que han sido juzgados. Y sin duda la pata económica es una de las más importantes. Estos grandes empresarios que se beneficiaron con las políticas económicas, pero también y sobre todo con la represión de sus trabajadores y trabajadoras, lo que generó un disciplinamiento social que también le hizo, por supuesto, aumentar sus ganancias. Creo que la falta de esta documentación, que yo siempre digo, no pierdo la esperanza de que encontremos alguna vez, yo no creo que la hayan destruido, creo que la guardan en algún lugar y creo que contiene sobre todo, a diferencia de otra documentación que ya tenemos, información sobre la complicidad civil de la dictadura, civil empresarial sobre todo, ¿no? Luego sí, lo que tiene que ver con los propios servicios de inteligencia. Quienes pudieron verlo dicen que allí había fichas personales, legajos personales de quienes integraban esos servicios, que otra vez eran sobre todo personal militar del ejército, personal policial de la Policía de Santa Fe, pero también civiles. También sabemos que había personal, de hecho el dato de cómo se encuentran esos documentos llega de la mano de una mujer de un ex pastor luterano, que era un civil que colaboraba con la dictadura. Por lo tanto, sabemos que allí también hay información de personal represivo de los servicios de inteligencia que también era civil, además del militar y policial, ¿no? Así que bueno, en realidad la ausencia tuvo que ver más con eso, con poder probar la complicidad civil en los juicios, pero también y sobre todo a mí me parece que es una ausencia histórica de poder conocer cómo fue la represión en Rosario, si bien hemos avanzado mucho en esos estudios, pero poder además saber quiénes eran sus responsables, cuáles eran esas otras aristas que tuvo la represión, que no solamente la militar y la policial. Creo que encontrar esos archivos va a ayudar más a la investigación histórica que a los juicios que hoy sin duda tienen un rol fundamental, pero que tienen toda otra documentación
sobre todo aquellos testigos sobrevivientes que pudieron testimoniar sobre su experiencia de detención y secuestro y sobre las de sus familiares en el caso de los desaparecidos y desaparecidas y asesinados y asesinadas, pero digo, más allá de los juicios que han tenido un enorme papel y sin duda tienen un caudal importante de información, creemos que esos archivos nos pueden servir como fuente para la investigación histórica y la memoria social. Bien, ¿por qué te pareció importante reconstruir el hecho? Bueno, en realidad porque yo empecé estudiando en los organismos de derechos humanos, en realidad empecé militando con los organismos de derechos humanos, en primer lugar con las Madres de Plaza 25 de Mayo, y eso era algo que circulaba muchísimo. No había un militante que no te mencionara ese hecho. Sin duda fue muy importante para ellos y ellas. De hecho, fue el único en el país. Yo esto siempre lo digo. No hubo en el resto del país ni un hallazgo de esas características, de ese tipo de documentación, y por supuesto tampoco un robo de esa forma, ¿no? Y además en esos primeros meses de la democracia. Entonces el robo a tribunales es algo que resuena todo el tiempo entre quienes militan en los derechos humanos. Y después también porque me interesó investigar el papel, el rol que cumplió la CONADEP local. Y dentro de las acciones más importantes de ese grupo de personas que integraron la CONADEP local, bueno, sin duda estaba el hallazgo de esta documentación que luego termina con el robo a tribunales. Así que, bueno, de alguna forma siempre fue un horizonte de investigación y de militancia también, ¿no?